Hola, soy Natalie, os hablo desde Baltimore, Maryland, y hoy voy a hablar sobre aspectos relacionados con la salud de las mujeres. Para empezar, voy a explicándoos un poco de lo que vamos a hablar. El síndrome de Ehlers-Danlos y los trastornos de hipermovilidad, HSD, se asocian a una mayor frecuencia de los problemas ginecológicos más comunes, pero además algo que la mayoría de ginecólogos no suele ver, o que sí los ven, pero los ven con más frecuencia en SET. Por ejemplo, la pubertad, esa maduración puberal, puede empeorar los síntomas asociados al SET. Así que vamos a hablar de todo esto un poquito en profundidad. ¿Cuáles son los trastornos ginecológicos? Bueno, pues los más comunes son los relacionados con la menstruación, que incluyen, por ejemplo, el primero serían los sangrados abundantes al menstruar, la menorragia, el dolor durante la regla o dismenorrea, y en menor medida ciclos de menstruación irregular, que puede ser cualquier cosa, mayor, menor frecuencia, sangrado a mitad del ciclo. Todo esto pasa con una mayor frecuencia con prácticamente cualquier tipo de Ehlers-Danlos o con los trastornos de hipermovilidad. Otros de los problemas para las mujeres con hipermovilidad, con vida sexual, es la dispareunia o coito doloroso. Puede ser eso solo, o bien pueden darse también trastornos de la vulva. Hay varios y hablaremos de ellos. También el prolapso de los órganos de la pelvis. Esto lo voy a mencionar apenas porque sé que hay otra charla sobre la vejiga y ahí es donde os darán más información. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa en la pubertad? Pues por desgracia, los síntomas del SET se pueden empeorar con la pubertad, o bien si has tenido una infancia bastante buena, de repente llega la pubertad y ¡pup!, aparecen los síntomas del Ehlers-Danlos. La serie más grande, muy buena, es la francesa 2016, que incluyó a casi 400 mujeres. Esta población de estudio presentaba SET tipo hipermóvil. De este grupo, las que ya tenían síntomas antes de la pubertad, pues la mitad aproximadamente vio cómo empeoraban con la pubertad. De las que tenían el diagnóstico pero no tenían síntomas, un 17% desarrolló síntomas con la pubertad. Y eso, además de ese primer grupo, por lo que estamos hablando de aproximadamente como un 70% de ellas que tenían problemas. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Bueno, pues los datos no se ponen de acuerdo sobre el efecto de las hormonas en el tejido conjuntivo, la hiperelasticidad de articulaciones, de los tendones. Se han llevado a cabo estudios, el estriol, uno de los estrógenos, reduce la formación de colágeno en los tendones después de hacer ejercicio. Este es uno de los mecanismos que se ha propuesto. También sabemos que pues en el embarazo la hiperelasticidad de las articulaciones aumenta probablemente por los niveles más altos de hormonas. Y también se han llevado a cabo estudios analizando el ciclo menstrual y la relación con la lasitud articular, pero no con pacientes con Ehlers-Danlos, así que creo que se puede aplicar, pero no al 100%. Heist hizo un estudio sobre la lasitud del ligamento cruzado anterior durante las fases del ciclo menstrual. Y como se ve en la próxima diapositiva, lo que pasa en el ciclo es que todas las hormonas están a niveles bajos con la regla y luego unos días después termina el sangrado, aumentan a subir las hormonas, hay un pico ahí en la ovulación, sobre todo de estrógeno, pero también de progesterona, incluso un poquito de testosterona. Y la fase lútea, cuando se crea el revestimiento del útero y domina la progesterona, pero ahí hay otro pico de estrógeno. Un estudio mostró un incremento durante la evolución por lo que es el estrógeno, el que tiene un papel en la lasitud articular, pero otro estudio dice, bueno, y aquí estamos observando lasitud más en esta fase, la segunda mitad del ciclo menstrual, y ahí hay una combinación de progesterona y estrógeno. No lo entendemos, pero va de la mano un poco con ese repunte de síntomas en la pubertad.
Esos son los síntomas de SED, pero ¿y problemas ginecológicos qué pasa? Pues como he dicho, el más común son los ciclos menstruales con sangrado abundante. Incluso peor para las que tienen sed vascular, aunque toda mujer con el Ehlers-Danlos puede experimentarlo. Y vemos la gama de estudios, ¿no? No quiero repetirlo toda la charla, así que lo diré una vez. Algunos de estos estudios pues fueron encuestas, se pusieron en contacto con una serie de mujeres, les pidieron información y se ha dado claramente un sesgo de selección. Te encuentras bien, pasas cuando recibes el correo, pero tienes problema y te llega el correo, entonces dices, venga, va, lo relleno. Por eso, cuando ves este tipo de porcentajes, estas incidencias, pues tienden a estar un poco más altas de lo que deberían. Por eso también, bueno, hay una variación de 35-75%. Veis que ahí, bueno, esto es común, ¿eh? Pero ¿por qué pasa con el Ehlers-Danlos? Creemos que la debilidad de los vasos sanguíneos que está presente en los trastornos del tejido conjuntivo es un factor. Y hablamos también no solo de los vasos sanguíneos, sino del tejido que los rodea, el tejido perivascular, que es más débil. Además, el colágeno va a interactuar con otras enzimas, con los factores de coagulación, algo que se llama, por ejemplo, el factor von Willebrand, las plaquetas y que te ayudan a coagular, pero si tienes un colágeno anómalo, la interacción será anómala y por lo tanto tendrás más sangrado. Esta charla está llena de términos técnicos, pero he incluido algunos diagramas también para mostrar el sangrado, como este. Los vasos sanguíneos se atrofian, sangran, se desarrollan durante el resto del ciclo menstrual. Y aquí es donde desearías tener una mejor coagulación o, si no es posible, pues ser capaz de controlar el sangrado de otro modo. ¿Cómo lo hacemos? Pues uno de los modos es el uso de hormonas. Y hoy tenemos hormonas en distintas presentaciones. Tenemos la píldora anticonceptiva y hay distintos tipos de píldoras. La mini píldora es solamente progesterona. La anticonceptiva tradicional combina estrógeno y progesterona. También encuentras progesterona en el DIU. Hay un fármaco en un implante. Esto ha variado a lo largo de los años, pero es una varita que se inserta en el brazo y esto también ayuda. Pero, ¿puedes usar uno de estos métodos? Sí. Y esta es la lista de nuevo que he mencionado. La píldora de progesterona, he mencionado el implante, que es el etonogestrel. También se puede hacer una inyección cada 3 meses de Depo-Provera. Todo esto se ha usado. Y se han llevado a cabo estudios con pacientes con Ehlers-Danlos y se ha visto que es eficaz y que no. En el grupo de adolescentes solo había 26, pero el desglose yo diría que fue bastante útil. 9 de los 26 tuvieron buenos resultados con la minipíldora como primer tratamiento, que no es normalmente con lo que empezamos. Solemos combinar píldora, estrógeno y progesterona, pero parece ir bien. Siempre que pudieran tomarla diaria, todo iba bien. Pero si te saltas días, sobre todo cuando estás con la minipíldora, pues tienes sangrado anómalo. Otros pacientes, la mayoría de estas adolescentes, no tuvieron éxito con el primer tratamiento, que pudo ser la minipíldora o la anticonceptiva tradicional por vía oral, que suele ser la primera opción, y luego tuvieron que cambiar a otra, o a las inyecciones, o dar algo que finalmente funcionase, ¿no? Para algunas, pues acabó siendo el DIU, el implante. El DIU hay que colocarlo con mucho cuidado. Sabemos que en el Ehlers-Danlos el tejido es más frágil. Si puede ser complicado, pues ayuda a guiarse con ecografía. En ocasiones se inserta en quirófano, muy poco frecuente, pero con SED tipo vascular hay que tener mucho cuidado a la hora de colocarlo. Y quieres además que el médico que lo vaya a colocar lo haga con frecuencia y no aquel que dice, bueno, hace 2 años puse un DIU y este es el momento ideal de hacer otro. El objetivo de todos estos tratamientos hormonales no es solo tener ciclos menstruales más ligeros, que no está mal,
Pero con la amenorrea no hay regla y eso es lo ideal. Y un 70% lo consiguió en 2 años. El estudio grande que mencioné antes encontró, bueno, y estoy hablando aquí de síntomas de Ehlers-Danlos ahora y no de sangrado, ¿no? He hablado del control de sangrado hasta ahora, pero ¿qué pasa con los síntomas del Ehlers-Danlos con las hormonas? Pues al tener niveles estables de hormonas en lugar de fluctuaciones propias de un ciclo menstrual, se vio mayor mejora con la píldora solo de progesterona, pero un 15% de la píldora combinada. Y otras, pues, no mejoraron. Las que ya tenían síntomas de Ehlers-Danlos, que ya estaban empeorando, más o menos en el momento en que empezaron a menstruar, pues empeoraron aún más con la píldora. Y esto a mí me sigue sorprendiendo, pero en un 25%, y es una cifra que no se puede ignorar, pero por otra parte sí que tuvimos una mejora en 15% de ellas. Al final, con estos tratamientos hormonales, es una cuestión de ensayo y error. No os rindáis, el primero no funciona. Quizás los resultados no son satisfactorios y hay que pasar a otra cosa, eso sí. ¿Qué opciones hay? Si no se puede usar un tratamiento hormonal, por ejemplo, las mujeres con migrañas, con aura, no deberían usar fármacos con estrógeno, porque también hay otras contraindicaciones, ¿no? Pero existe un medicamento llamado ácido tranexámico. Es un fármaco antifibrinolítico que lo que hace es detener la descomposición de los coágulos. Es un inhibidor de las enzimas que descomponen los coágulos. Muy bien, tengo 2 erratas en la diapositiva. No os fijéis en eso, lo siento. Pero, como decía, es un fármaco muy eficaz. Se toma los 5 primeros días del ciclo menstrual, 3 veces al día. Y como promueve los coágulos, preocupa que si tienes más coágulos, pues puedes tener un trombo en la pierna o un embolismo pulmonar. La mayoría de estudios no muestran un incremento, pero es una preocupación que está ahí. Y por eso a veces se duda cuando tienes una persona con sed vascular o con complicaciones vasculares de ese tipo, ya sabéis, propensidad a formar coágulos, quizás este no sea el fármaco ideal. El otro fármaco, bueno, no es fármaco, la vitamina C, sin receta. Pues eso puede reducir la fragilidad de los vasos sanguíneos, actúa en el revestimiento de los vasos y además interactúa con las fibras de colágeno. Es una vitamina soluble en agua, como todas las vitaminas B. Si tomáis vitamina B o C, sea cual sea la dosis, tenéis que seguir tomándola y ser bastante estables, porque decís, vale, esto no me funciona, pero habéis tomado dosis altas y no habéis notado alta, bueno, pues hay que ir reduciendo la dosis poco a poco, porque los riñones están acostumbrados a excretar una cierta cantidad y si de mucho pasas a nada, pues seguirán haciéndolo y te arriesgas a quedarte con niveles muy bajos. Así que puede ser eficaz y útil, pero tened cuidado en ser estables en la dosis. Otros sangrados uterinos anómalos, he mencionado que hay sangrado entre reglas, es más común cuando tienes sed vascular, pero de nuevo, puede deberse a pólipos, a miomas que pueden sangrar, por lo que vale la pena que comprueben si no hay otras causas como revestimiento anómalo del útero y si no hay nada más, pues terapia hormonal está bien. Los ciclos prolongados o no prolongados, quería decir irregulares, perdón. Un ciclo irregular se da en el 30% de mujeres con Ehlers-Danlos. Algunas tienen síndrome de ovario poliquístico. No voy a hablar de esto en esta charla, pero se puede tratar con algunas terapias. Que no se os olvide, porque puede darse. Tener dolor durante la menstruación. Si sangráis mucho, es mucho más probable que tengáis dolor. Esto es muy común en la adolescencia, pero por desgracia, en Ehlers-Danlos no acaba de reducir ese dolor. Incluso tienes hijos, muchos tienen parto vaginal y en aquellos casos sienten menos dolor con la regla, pero no es el caso si tienen Ehlers-Danlos. Normalmente se considera que es por una mayor secreción de prostaglandina. Si sangras mucho, liberas más prostaglandina. Esto sucede en el revestimiento del útero. Se supone que ayuda a que los músculos y vasos sanguíneos del útero se contraigan.
pero en ese intento de contraerse provocan el dolor. Vale. ¿Cómo tratamos ese dolor? Pues si quitas el sangrado, ya no hay dolor, ya no hay regla. Esa es la terapia hormonal de la que hemos hablado antes. Pero también están los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno en Estados Unidos. Por ejemplo, se comercializa bajo el nombre de Motril. Es muy útil, pero hay otros fármacos similares. Y no olvidemos que además de ayudar con el dolor, estos fármacos ayudan con náuseas y diarreas que muchas mujeres sufren durante la menstruación. La vitamina B1 en 100 miligramos al día, la vitamina B6, los suplementos de magnesio, la acupuntura, todos han demostrado eficacia al tratar la dismenorrea. Otro DIS, la dispareunia o coito doloroso. No hay muchos estudios que hayan tratado esto, pero cuando lo hacen, las cifras de las mujeres con este problema es significativo, entre 30 y 61% de mujeres. Ese 30 es del estudio Castori, otro ensayo excelente en Italia que se hizo en 2012. Se vio que mujeres que no presentaban dolor con la menstruación no se quejaban de dolor en las relaciones sexuales, pero aquellas a las que sí les dolía la regla, un 31% de ellas al menos sí también presentaba dolor en el coito. Otros estudios han dado porcentajes incluso más altos. ¿Pero por qué es doloroso el coito? Pues por varias causas. Sequedad vaginal, tejidos frágiles, inflamación de la vulva o que esté irritada. Cualquiera de estas causas contribuyen a que haya dolor en el coito. Un poco de anatomía. Bueno, pues la vulva está compuesta por los labios mayores y los labios menores. La zona exterior. Estos son los labios mayores, estos son los menores. Y todo esto juega un papel en lo que estamos contando. La vulvodynia es esa misma zona que hemos visto que a veces puede doler. A veces tiene un aspecto perfectamente normal y sano y no hay una causa obvia que explique el problema, ¿no? Uno siempre quiere descartar infecciones, lesiones, ese tipo de cosas. Pero si las hemos descartado y tienes una vulvodynia sin etiología clara o causa, te encuentras con que es una sensibilización periférica de la vulva que provoca molestias, pero resolver este tipo de problemas es complejo. A veces sí que hay algo muy visible, ¿no? Como la inflamación de la vulva, que puede pasar durante, después del coito y a veces es persistente, todo el tiempo la tienen. En el Ehlers-Danlos creemos que se da un problema de vasocongestión, los vasos sanguíneos son muy débiles, se acumula la sangre y luego se queda ahí porque debido a la insuficiencia venosa, esa sangre no se bombea de vuelta al sistema y por eso se acumula y acaba provocando un edema en la vulva. Hay otro problema asociado que no cursa con dolor a la hora del coito, pero que es el síndrome de excitación genital persistente. Esto es molesto. Porque, a ver, excitación genital es lo que tendría que pasar durante el coito, por supuesto, ¿no? Luego tienes un orgasmo, alivio y ya. Pero en este caso es molesto, porque no tiene nada que ver con el deseo sexual, no obtienes alivio con un orgasmo, no desaparece. Puede llegar a ser incómodo o muy doloroso. Normalmente lo que pasa es que se incrementa el flujo sanguíneo a los genitales, como pasa en la excitación sexual, y se produce una vasocongestión genital. Eso es lo que tiene que pasar, pero luego tendría que relajarse y desaparecer. Pero en este síndrome persistente hay una vasocongestión generalizada que hace que se acumule esa sangre y no desaparece en ningún momento la estimulación de la zona. ¿Qué podemos hacer para tratar estas cosas? Bueno, pues he hablado de varias cosas hasta ahora, pero los tratamientos tienden a solaparse, por eso los menciono juntos. Tenemos cuidado de la piel, si se aprecia algo en el exterior, como una irritación, fisioterapia puede ayudar,
Psicoterapia también, la terapia conductista, conductiva, los ejercicios tipo Kegel, Kegel inversos y en ocasiones tratamiento farmacológico. Pero fijaros, cuando... Sí, un diagrama, lo sé, pero cuando veis un diagrama o tabla como esta y hay tanto tratamiento, sabes que ninguno es perfecto. Está bien que está ordenado porque te permite ver qué es más eficaz, menos eficaz y así puedes evitar estas opciones tópicas. Es decir, si todo tiene un aspecto sano y normal, pues su crema antifúngica con corticoides o antibióticas de uso externo pues no van a ayudar. Pero por otra parte, la terapia con punto gatillo puede ayudar, igual que la liberación miofascial. El estrógeno hace que el tejido sea más rico. Por ejemplo, si tu tejido es fino y maleable, pues esto puede ser eficaz como tratamiento de uso externo y tópico. El tai chi se ha colado aquí de alguna manera, pero bueno, el ejercicio en realidad está en este otro cuadrante. Es un poco de, bueno, ya sabéis, elegir, probar, prueba esto, prueba eso, mira a ver qué funciona, qué no. Medicación. De nuevo tenemos una lista. ¿Y esto qué nos dice? Que no hay una sola respuesta correcta. La gabapentina se usa a veces para tratar el dolor neuropático. Va directo al nervio. Las benzodiazepinas reducen la sensibilidad a la estimulación y pueden ser eficaces. Los antidepresivos tricíclicos, los TCAs, incrementan los niveles de norepinefrina y serotonina. La serotonina es el neuroreceptor que te hace sentirte bien. Cuanta más serotonina, pues más feliz te encuentras. También los inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina, los ISRS, harán que te sientas mejor. Todos estos fármacos tienen efectos secundarios, nada es perfecto. Vale la pena usarlos, sobre todo en el caso de los ISRS, pues son muy eficaces para el síndrome de excitación persistente, pero siempre bajo supervisión de un médico que no ve problemas al recetarlos, porque hay que adecuar la dosis y tiene que ser al nivel correcto. El prolapso de órganos de la pelvis. Luego os lo van a explicar en detalle, pero cualquier órgano podría estar involucrado, puede suceder a cualquier edad. Antes de la pubertad no es necesario haber dado a luz. Con un síndrome de hipermovilidad o de tejido conjuntivo anómalo como el Ehlers-Danlos, tienes un mayor riesgo de que te pase. Pero muchos estudios han analizado el parto y no se aprecia necesariamente un incremento en el riesgo, aunque también puede darse. La única salvedad es que no pienses, nunca he dado a luz o mi niña de 11 años se está quejando de un dolor en la vagina. Pensad que esto le puede pasar a cualquiera, a cualquiera. Por lo que si hay una molestia, echadle un vistazo. ¿Qué es eso que me molesta? Y miradlo. Puede ser la vejiga que está cayendo, puede ser el útero, el recto, una combinación de varios órganos distintos. Y no hemos acabado, cuidado. Porque a las mujeres les pasan tantísimas cosas, ¿verdad? Bueno, pues la endometriosis siempre ha sido, se rumorea que hay un mayor porcentaje asociado al Ehlers-Danlos. Yo no estoy de acuerdo. Los últimos estudios muestran porcentajes similares al resto de la población general, pero entre un 6% y un 23% es lo que dicen las publicaciones. Los miomas uterinos son muy comunes y este porcentaje para mí es incluso inferior al de la población general, pero no parecen darse más en el Ehlers-Danlos. Y luego está la infertilidad. Hay estudios que dicen que no hay diferencias, que la fertilidad es normal. Y luego tienes un par de estudios que dicen que hay hasta una diferencia del 50%. Aquí nuevamente podríamos encontrarnos con un sesgo en esos porcentajes tan elevados. No hay un mecanismo de infertilidad como tal. Por lo que creo que no es tan alta necesariamente. Pero cualquier mujer puede tener problemas de infertilidad por otros motivos. Un 10% tiene un mayor riesgo de infertilidad en la población general. Por lo que vamos a tratarlo como lo haríamos con cualquier otra mujer o pareja que tenga infertilidad. Bueno, hemos llegado a lo bueno, la menopausia. Y todas esas hormonas se van. Ahí habrá una mejora con la menopausia.
y la reducción de las hormonas. No hay muchos datos, pero según un estudio, 22% de las mujeres ha visto una cierta mejora en esos síntomas del Ehlers-Danlos con la menopausia. Y algunas usaron hormonas, el tratamiento hormonal sustitutorio durante un periodo para su transición, un 42% de ellas, y un 15% de estas mujeres sí que notó que sus síntomas habían mejorado, ¿no? Así que básicamente son las mismas cifras que coinciden con las que no ha tomado ningún tipo de terapia hormonal sustitutiva, por lo que no creo que la terapia cause problemas en sí. Tampoco ayuda, pero si las comparas con los que no le recibieron no ves grandes diferencias. Y eso ha sido el final de mi charla. Tengo muchas ganas de la parte de preguntas y respuestas con todos vosotros. Y bueno, esta foto la he hecho esta mañana. Estaba pensando, bueno, vamos a estar en Phoenix, hay un fantástico jardín botánico, es verdad que es difícil ahora ir ahí, hace un poquito de calor porque es verano, pero este es mi cactus y ha tenido una flor, de todos los que tengo, de todos los cactus tengo una, pero espero veros a muchos de vosotros en persona en Arizona el año que viene, así que muchas gracias por vuestra atención.